nuestro estudio en el libro de Juan, capítulo 3. ¿Quién no conoce, hermanos, esta historia, verdad? De Nicodemo y el Señor Jesucristo, hermanos. Hay hay la letra de un himno, hermanos, que dice así. Dice: un hombre de noche llegó a Jesús, buscando la senda de vida y de luz. Es la letra de un himno. Dice: y Cristo le dijo: si a Dios quieres ver, tendrás que renacer, tendrás que renacer, tendrás que renacer. El coro de este himno, hermanos, dice: de cierto te digo a ti, tendrás que renacer. El himno sigue diciendo, hermanos: oh hombre, no debes jamás desechar las serias palabras de Cristo en su hablar, porque si no quieres tu alma perder, tendrás ¿qué, hermanos? Renacer. Tendrás que renacer, tendrás que renacer. De cierto te digo, tendrás que renacer. Yo creo, hermanos, que este puede ser uno de los capítulos más importantes del Evangelio de Juan. Y yo creo, hermanos, que puede ser uno de los hechos fundamentales para llegar a ser hijo de Dios. Tener que renacer. Si no se lleva este hecho, hermanos, en la vida del ser humano, no va a poder ver y no va a poder entrar al reino de los cielos. Entonces, yo creo, hermanos, por eso es uno de los capítulos más importantes del Evangelio según San Juan. Ahorita les voy a decir el título del libro. El apóstol Pedro, hermanos, refiriéndose un poco a estas palabras del Evangelio de Juan, dijo así, hermanos. El apóstol Pedro dijo estas palabras. Leo para ustedes en primera de Pedro 1:23. Dice así, hermanos: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza en Dios sean en Dios. Y él, hermanos, hablando de esto que le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, lo dijo de esta manera: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amándoos unos a otros entrañablemente. Y dice, hermanos, el verso 23, siendo renacidos, volver a nacer. Por eso, hermanos, Nicodemo le dijo al Señor: pero ¿cómo puede llevarse esto? Porque Nicodemo el Señor Jesucristo le estaba hablando espiritual y Nicodemo estaba pensando natural. El Nicodemo le dice: Señor, pero es que ¿acaso me puedo meter al vientre de mi madre y volver a nacer? Y aquí, hermanos, Pedro dice: siendo renacidos. Tenemos que volver a nacer, hermanos. Si quieres ver, si quieres entrar, tienes que volver a nacer. Y dice: no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. Esta simiente es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Dice, hermanos, el estudio que
Algunos grupos religiosos han confundido tanto este tema que muchos miembros de iglesias, por no decir muchos líderes religiosos, parecidos a Nicodemo, no tienen ni idea de lo que significa nacer de nuevo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, venimos de la religión? Levante su mano. ¿Quién viene de la religión? Ahora pregunto, ¿en la religión de nosotros estuvimos, habíamos escuchado de nacer de nuevo? No. ¿Verdad que no? No habíamos escuchado que debemos de nacer de nuevo. Yo lo vuelvo a repetir, hermanos, desde que tengo uso de razón hasta allá, hermanos, un joven. Estuve allí, pero nunca escuché decir ni siquiera Cristo te ama. Cristo murió por ti, mucho menos, hermanos, que alguien me dijese, tienes que volver a nacer. Y hay muchos, hermanos, en este tiempo, en este siglo, que pueden estar, hermanos, igual que Nicodemo. ¿Saben cómo se llama el estudio? ¿Quién era Nicodemo? Piensen quién era Nicodemo. Nicodemo, hermanos, no era cualquier persona. Nicodemo sabía más de la Biblia que usted y que yo. No era alguien de la calle. No era alguien que vivía por allá en el monte. No, hermanos, era Nicodemo. Era alguien importante. Era alguien destacado. Era alguien, hermanos, tal vez no al mismo nivel que el apóstol Pablo, pero sí tenía bastante conocimiento. Dice la Biblia de Nicodemo que él era maestro. Dice, hermanos, que él pertenecía al concilio. El concilio, hermanos, dicen que se componía de 23 personas hasta 70 personas escogidos, sabios, inteligentes, estudiados. Ahí estaban. Era la corte suprema de aquellos días. Ahí estaba Nicodemo. El apóstol Pablo también, hermanos, fue una persona muy estudiada. Ahora, hermanos, quiero hacer una pregunta. Tenemos a Nicodemo preparado, estudiado. Nicodemo era una persona moral. Era una buena persona. Por otro lado, tenemos al apóstol Pablo, perseguidor de la iglesia. Alguien que me conteste. ¿Los dos necesitaban la salvación? Sí, ¿verdad? Ahora, piensen, ¿cuál de los dos sería más difícil salvar? ¿El moral o aquella persona declarado pecador? Para ustedes, ¿cuál sería más difícil, hermanos? El moral. ¿Verdad que el moral? Sí, el moral. Yo, hermanos, si se puede decir una persona moral, cuando a mí me predicaron, yo le dije, pues predíquenle a ella. Ya saben quién es ella. Ella necesita, yo no, porque hermano, pues yo venía de la religión. Y todavía estando aquí, pues me atreví a bautizar a mi hijo mayor. Le busqué padrinos y todo eso. Y yo decía, no, yo no necesito. Una persona moral como Nicodemo, hermano, pues pastor, ¿qué le podemos decir? El pastor también estuvo allí, hermano. ¿Qué le podía decir al pastor si el pastor ya se lo sabía? Pero una persona pecador, un borracho, un maldiciente, usted va y le dice, mi amigo, eso que usted está haciendo es pecado. Probablemente él fácil va a agarrar, decimos nosotros, la onda. Va a decir, tienes toda la razón. Pero un moral, ¿qué le vas a decir? Pues se cree que está bien. Pero aún así, hermano, ser moral o religioso
no hace a la persona apta para el reino de los cielos. ¿De acuerdo, hermanos? No hace a la persona apta para el reino de los cielos. Tiene que volver a nacer. Todo ser humano tiene que volver a nacer. No importa, hermanos, que sea como el apóstol Pablo, que era una persona, dice que en su contemporáneo él aventajaba, él iba adelante de todos los que estaban en su clase, de todos los que estaban en la escuela. Él era el cerebro. Dice, era mayor que ellos, pero me di cuenta que eso no me servía, que todo eso era basura. Así que Nicodemo, hermanos, dice la palabra de Dios ahí en Juan capítulo 3, hermanos, dice, vean conmigo, Juan capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Este hombre, hermanos, no fue una historia, no fue una parábola, no fue algo que el Señor se inventó y usó un nombre ahí por decir. Había. Cuando es una parábola, el Señor no da nombres. Cuando es una parábola, el Señor no da nombres. Cuando es una parábola, a veces el Señor da un nombre o da los dos nombres. Y dice aquí, había un hombre de los fariseos. Ahora, la lección se llama ¿quién era Nicodemo? ¿Qué era un fariseo, hermanos? ¿Alguien me puede describir a un fariseo? ¿Cómo lo conocemos? ¿Cómo conocemos a un fariseo? De la Biblia. Maestro de la ley. ¿Alguien más, hermanos? Hermano Pablo. Un legalista, por decirlo. Y si nos dice en otras palabras, la misma palabra, pero en diferentes palabras para poder entenderlo mejor, ¿qué es un legalista? Estricto. También le llamaban puritanos. Legalista, estricto, ¿como en qué? En la ley. O podemos decir, bueno, también en la vestimenta. Pero vamos a ver quién era Nicodemo. Nicodemo era un fariseo. El grupo de los fariseos, hermanos, era sumamente estrictos en la ley de Moisés. Ellos, hermanos, estudiaban mucho lo que conocemos en el Antiguo Testamento como se dice el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Los 5 libros que escribió, ¿quién? Moisés. Para ellos Moisés era un líder, era alguien importante. También ellos, hermanos, les gustaba mucho estudiar los salmos y los profetas. Por eso el Señor les dice más en el Nuevo Testamento, miren, si quieren saber de mí, busquen en la ley, en los salmos y en los profetas. Ellos se dedicaban a eso, hermanos, y eran estrictos en enseñar lo que decía la palabra de Dios. Y los escribas también, hermanos, dicen que cuando los escribas estaban copiando la Biblia y iban a escribir el nombre de Jesús, tenían que agarrar un lápiz nuevo para escribir solamente ese nombre Jesús, luego lo desechaban y agarraban otro lápiz. Así era Nicodemo, estricto en la ley. Vean lo que dice Mateo, hermanos, en Mateo capítulo número 23, Mateo número 23. Hermano Arturo, Mateo 23, versículo 2 y 3. Vean quién eran los fariseos. Ahí estaba Nicodemo. ¿Quién eran los fariseos? Mateo 23, 2 y 3, hermano. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. ¿El 2 también? ¿El 2 también? Ajá. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen
y no hacen. Muy bien. Aquí vemos, hermanos, que ahí se sentaban los qué y qué. Los escribas y los fariseos. Este Nicodemo era un qué? Un fariseo. En la cátedra, hermanos, era, si usted quiere llamarlo, era una sinagoga. Como si usted quiere decirlo como el Vaticano, o como si usted quiere decir como la iglesia que está en México, aquella enorme iglesia ¿cuál? La catedral. Esa era una cátedra. Ahí se sentaban los escribas y los fariseos. Pero la cátedra más, para hacerlo más, para enfocarlo un poco más, dice que se refería a una silla donde se sentaba el mero. La cátedra era la sinagoga, o era el templo, era la iglesia, pero también era una silla donde se sentaba los fariseos. Dice, y se sentaban, hermanos, a estudiar la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dice, todo lo que ellos les digan, háganlo, porque anunciaban qué, o leían qué, las escrituras, la ley, los salmos y los profetas. Eso eran los fariseos, hermanos. Eran celosos, eran cuidadosos, eran estrictos en enseñar cómo está la palabra de Dios. Pero no solo eso, si vamos, hermanos, hace ratito les dije, también en su vestimenta, bien vestidos. El Señor Jesucristo les dice, pues, tienen bonita apariencia por fuera. Eran estrictos, eran cuidadosos, hermanos, eran mucho más, pensándolo como humanos, eran mucho más cerquitas a Dios, a la ley, a las escrituras que nosotros. Sin embargo, hermanos, todo ser humano tiene en su corazón la necesidad. Todo ser humano tiene ¿cómo se puede decir? En su corazón algo que no puede llenar. Vacío. Tiene un vacío, exacto, hermanos. Todo ser humano tiene un vacío que necesita llenar. Muchos, pues, claro, pues, tratando de buscar a Dios, pues lo llenan con la religión. Hacen ritos, hacen mandas, hacen misas, hacen con la intención, con la necesidad de que Dios, a través de eso, Dios llene sus corazones, Dios perdone sus pecados. Pero no es esa la solución. Si eso fuera la solución, Nicodemo no hubiera tenido la necesidad de venir a Jesús. Otros hermanos, pues, al verse en el sentir en su interior la necesidad, acurren a las drogas, al alcohol, a los vicios, tratando de que su conciencia se calme. Esa necesidad que tiene del Dios único. Dios le dio a todo ser humano, puso en su corazón el sentir que hay un Dios, pero muchos quieren desviar ese sentimiento y enfocarlo en otras cosas que no las van a saciar. Podemos aprender, hermanos, no seamos tan duros al juzgar a Nicodemo, no seamos tan fuertes con él. Podemos aprender de él, hermanos, que él tuvo sabiduría en ir a buscar al Señor. Él se arriesgó, él fue a pesar del puesto que él tenía, hermanos, a pesar de la importancia en su círculo que él tenía, él dijo, no, esto, yo siento que hay algo más que la religión. Hay algo más que los ritos. Yo sé, siento que hay algo más. Y miré por allá en las calles de Jerusalén a un hombre que dicen que es Jesús, que dicen que es el Hijo de Dios y hace milagros. Yo tengo la necesidad de ir.
Sin embargo, pues vemos que lo hizo de noche. Pero hermanos, como sea, Nicodemo fue a buscar a Jesús. Bueno, hermanos, ¿quién era Nicodemo? ¿Era un qué? Un fariseo. Era un fariseo. Lo vuelvo a leer: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dicen, sí, decían lo que está escrito en la palabra de Dios, sí, decían eso. Sin embargo, hermanos, lo vuelvo a repetir, ser moral no es suficiente. Tener conocimiento no es suficiente. Saben, al estar mirando esto, hermanos, yo pensaba en nuestros hijos. En los hijos de los que aquí estamos, no solo mis hijos, sus hijos. Nacidos, hermanos, en la iglesia. Aprendiendo, hermanos, la manera de comportarse de nosotros. Nuestros niños van creciendo y ya le decimos hermano o hermana y ellos aprenden también a hablar como nosotros, ¿verdad que sí? Pueden estar como Nicodemo, mucho conocimiento. Pueden tener su mente llena de conocimiento, ya saben decir, Dios le bendiga, vamos a orar y etcétera, etcétera, como lo hacemos nosotros. Por otro lado, hermanos, está bien, porque tenemos la palabra de Dios que nos dice que la palabra de Dios no va a volver vacía, sino que va a hacer la obra por aquello por lo cual fue enviada. Entonces, hermanos, también podemos ver que Nicodemo no solamente era un fariseo, Nicodemo era una persona moral. ¿Qué es una persona moral? ¿Perdón? Una persona está bien, supuestamente. Sí. ¿Alguien más? ¿Qué es una persona moral, hermanos? Piensen en Nicodemo. Si tenemos el retrato de Nicodemo en nuestra mente, ¿qué es una persona moral? Una persona que trata de vivir de una manera ordenada. Bien, como dijo el hermano José. Una vida ordenada. Nicodemo, hermanos, o una persona moral es una persona que se cuida en su diario andar, en su diario caminar, en su vida diaria. Se cuida de, pues, tener una buena apariencia delante de aquellos que lo están mirando en su momento. Por ejemplo, me cuido de ustedes, hermanos. Si estamos en una reunión, me cuido de no tratar de no ofenderles, de no decir algo que lastime sus sentimientos. Pero después de allí ustedes se van y entonces ahora sí. Dicen por ahí, hablo de Raimundo y de todo mundo. Pero una persona moral trata de portarse bien, de ser bueno. Nicodemo, hermanos, era una persona moral, cuidaba su conducta, sus actitudes, su testimonio. Eso es bueno, hermanos. Es bueno. Aunque usted no sea cristiano, cuide su conducta. Cuide su manera de vivir. Ahora, si es cristiano, pues mucho más. Amén, hermanos. Amén. Mucho más. Pero Nicodemo no solamente era fariseo. Nicodemo era una persona moral, se cuidaba en su conducta, sus actitudes, cuidaba su testimonio. Pero Nicodemo, hermanos, ¿quién era Nicodemo? Nicodemo no solamente era un fariseo, no solamente era una persona. ¿Sí, hermano Pablo? Adelante. La Biblia
Biblia dice que era un maestro de Israel. Un maestro de Israel. Un principal, o sea, no era cualquier cosa, hermano pastor. Pero no solamente era moral, hermanos, era una persona religiosa, obviamente. ¿Quién era Nicodemo? Bueno, Nicodemo era un fariseo. Y estamos aquí, hermanos, para que entendamos las palabras del Señor a él. Tienes que nacer, Nicodemo, aunque seas religioso, aunque seas un maestro, aunque seas moral, tienes que nacer de nuevo. Entonces era moral y también era una persona religiosa. ¿Qué entendemos por una persona religiosa? Otra vez, piensen en Nicodemo, miren su foto. ¿Qué era una persona religiosa? Bueno, una persona religiosa, hermanos, ¿qué hace una persona religiosa? Cuando usted estaba en la religión, ¿qué haría? Bueno, íbamos a la iglesia, rezábamos. ¿Sí o no? Sí. Hermanos, cuando yo era lo que era, había misas en la mañana, a las 6 de la mañana. Me levantaba, hermanos. Antes de mí estaba otro que era más grande que yo, no, pero él se fue envejeciendo. Y yo, pues, ya saben, fui para arriba. Entonces él se fue envejeciendo. Entonces ya los domingos de la mañana no podía levantarse, hermanos, para ir se suena la campana. No sé si en sus pueblos también existía eso. Entonces ahí voy, hermano, tempranito, los domingos en la mañana, a subirme allá, hermanos, arriba, y a sonar la campana para que la gente se fuera alistando. Un religioso, hermanos, es constante en sus actividades. Ahí estaba yo, hermanos. Saben que yo pienso que lo que me ha ayudado, hermanos, a siempre tratar de estar temprano en los lugares donde estoy. En mi trabajo, hermanos, casi siempre estoy casi media hora antes. Aquí siempre estoy mucho antes. ¿Por qué? Porque esa costumbre yo la traigo, hermanos, desde que era dicen ustedes, un carajillo. Tempranito me levantaba para que la gente se despertara y oyeran las campanas. Un religioso, hermano, siempre está ahí. Reza, hermano, siempre estaba ahí. ¿Por qué siempre estoy aquí? Porque desde pequeño, hermano, siempre fui ahí y ahí y ahí. Un religioso, hermanos, así es. Ahora, hermanos, yo no soy religioso, ya no, sino que esa buena costumbre, pues todavía la tengo. Ahora yo soy hijo de Dios, ya la religión no tiene nada que ver conmigo. Entonces, hermanos, ahí estábamos. Se necesitaba de que el sacerdote andaba por ahí en los callejones tirando humo ahí, pues ahí andaba yo. Ahí andaba yo atrás de él, echándole leña al fuego para que soltara no sé qué humo allí. Ahí andaba yo. Que vamos a ir a rezar, que porque se murió fulano, pues vamos a rezar. Ahí estaba yo. Un religioso, hermanos, ora. Un religioso, hermanos, siempre es fiel a su religión. Así era Nicodemo. Ahora, hermanos, ahí les va. Si un religioso es fiel a su religión, hermanos, ¿cómo nosotros no vamos a ser fieles al Señor? ¿Cómo no? Vean, hermanos, aún, hermanos, cuando llegábamos a la capilla, hermanos, pero usted podía escuchar la caída de un alfiler. Todos, hermanos, no se escuchaba nada. Porque ahí están los santos, ahí está María, ahí está José, y te van a escuchar y se van a enojar. Entonces, calladitos. Entraban las gentes, hermanos, ¿sabe qué es lo primero que hacíamos? Nos llegábamos a las bancas, nos poníamos de rodillas en las bancas y nos persignábamos y rezábamos. Un buen religioso. Cómo han cambiado las cosas. Ahora llegamos aquí y pues es extra. Un religioso, hermanos, Nicodemo era un religioso. ¿Por eso ustedes creen que no ayunaba? Claro que observaba los ayunos, por supuesto. Si no, hermanos, lo expulsaban. Era un buen religioso. Entonces, Nicodemo no solamente era fariseo, era una persona moral, era una persona religiosa. Por religioso, digamos que oraba, ayunaba y observaba las fiestas religiosas. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Estamos viendo quién era Nicodemo.
Ahora, hermanos, vean otra vez a Juan. Vean el Evangelio según San Juan. Dice, hermanos, Juan 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Ayúdenme con lo que sigue, hermanos. Un principal entre los judíos. Bueno, un principal entre los judíos. Era un principal, hermanos, en la sinagoga. Dice, hermanos, que en la sinagoga era costumbre permitir que un rabino visitante, escuchen, en la sinagoga era costumbre que un rabino visitante diera la meditación, visitante. Obviamente que si no había ningún visitante, pues la meditación allí iba a continuar con alguno de ellos. En la sinagoga era costumbre permitir que un rabino visitante diera la meditación o exposición de la palabra de Dios a modo de sermón. Si ustedes se recuerdan cuando estuvimos hablando de los viajes misioneros, cuando el apóstol Pablo llegaba a alguna ciudad, frecuentemente él iba a las sinagogas y luego le decían, ¿tienes algo que decirnos, Pablo? Entonces Pablo ahí daba su sermón. Una vez el Señor Jesucristo vino a una ciudad que se llamaba Genezaret, y dice que llegó a la sinagoga y se le dio un rollo de libro. Era un visitante. Se le dio un rollo y él dice que abrió el rollo y encontró donde decía: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido y todo eso. Dice que él cerró el libro, el rollo, y les empezó a predicar. Entonces era costumbre de que alguien llegaba allí a la sinagoga y se le daba el rollo, se le daba la ley, se le daban los salmos, se le daban los profetas, según lo que estuviera en ese día. Pues ahí estaba Nicodemo. Imagínense, Nicodemo, un principal ahí, hermanos. Entra alguien por la puerta y le dice: Señor, usted puede venir y darnos un sermón. Era alguien importante, Nicodemo. Era un principal en la sinagoga. ¿Vamos bien, hermanos? Era un principal. No era cualquier persona. Uno de los principales maestros de la sinagoga. Cada semana en la sinagoga la costumbre era leer una porción de la Torá, una porción de la ley y luego otra lectura de los profetas. Me imagino yo, hermanos, pues el pueblo de Israel, hermanos, pues los salmos hablan del Señor, hablan de la venida, de salmos proféticos, mesiánicos que hablan de la venida del Señor. Los profetas, hermanos, ¿cómo no llegaron? Por supuesto que llegaron a Isaías 53, claramente ahí está, hermanos, claro, ahí está. Pero como ellos esperaban a un rey terrenal, no a un rey pobre, no al Señor Jesucristo que viniera de la manera que vino. ¿Se imagina Nicodemo estar allí? Pues ¿qué les estaba enseñando, hermanos? ¿Hacia qué los estaba enfocando? Cuando se predica, hermanos, lo que se debe de enfocar es al Señor Jesucristo. Él tiene que ser exaltado. Ahorita estamos hablando de Nicodemo, sí, pero para que veamos el próximo domingo cómo el Señor le dice a Nicodemo qué es lo que tiene que hacer. Entonces, hermanos, Nicodemo era un fariseo, era un líder religioso que se guiaba según la ley de Moisés estrictamente. A pesar de ser un líder religioso, Nicodemo sentía la necesidad espiritual profunda que no había logrado satisfacer con la religión. No me vaya a contestar. ¿Usted, su corazón está satisfecho? ¿No siente usted en su corazón como que algo le falta? No me conteste. ¿No siente usted que algo necesita? No sé qué necesito. Voy a la iglesia, escucho la Biblia, pero no la entiendo, no sé, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer. Sería bueno que revise su corazón. A lo mejor usted está como Nicodemo, lleno de conocimiento,
pero en su corazón todavía hay algo que usted necesita. ¿Sabe qué es? La presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque lo vuelvo a repetir, todo ser humano tiene esa necesidad. Que algunos le presten atención a su interior. Dios le va a decir, mira, lo que tú necesitas es arrepentirte de tus pecados. Eres moral, pero tienes que arrepentirte. Mientras tú no te arrepientas, ese vacío va a permanecer en tu corazón. Entonces, hermanos, esa necesidad que sentía Nicodemo, esa misma necesidad tiene toda persona. Amén, hermanos. Toda persona tiene esa necesidad. Mira, cuando Cristo viene, ya no necesitamos mucho de aquellas cosas que nosotros hacíamos para satisfacer nuestra necesidad, nuestro vacío. Ya no. Toda persona tiene la necesidad de llenar ese vacío que solo Dios puede satisfacer. No lo satisfagas con un montón de compras, porque las compras se van a hacer viejas y esa necesidad en tu corazón, te lo aseguro, 100% va a estar allí. No satisfagas tu necesidad espiritual con algo terrenal, con algo pasajero, con algo religioso. Satisface tu necesidad con la presencia de Cristo en tu corazón. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Él es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Solo Cristo satisface. Nadie va a satisfacer esa necesidad, Nicodemo, que tú tienes. Tú tienes que hacer algo, Nicodemo. Tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. Y sin embargo, no entendía Nicodemo la verdad sobre el nuevo nacimiento. Vean lo que dice Primera de Corintios, hermanos. Primera de Corintios, Giovanni. Capítulo 2. Primera de Corintios 2, 10 al 14. Amén. Dice así: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Muy bien. Ve, hermanos, dígame usted, bueno, la palabra de Dios, hermanos, dicen que es tan profunda que nunca la vamos a poder entender, pero es tan sencilla que un niño puede entender las palabras más esenciales. Dígame usted, hermano, si no es tan sencillo entender la Biblia. ¿Verdad que sí, hermanos? Hoy no escuché mucho, hermanos. ¿Sí están aquí o no? Lo vuelvo a repetir. Dígame usted si no es tan fácil entender la Biblia. Es bien fácil. Es sencillo, muy fácil. Les vuelvo a decir, por supuesto, hermano, que hay muchísimo que no entendemos, pero estas se han escrito para nosotros, para que creamos que Jesús es el Cristo. Es bien fácil entender eso, hermanos. Pero lo que acabamos de leer dice que Él nos las reveló a nosotros por medio de ¿qué? Del Espíritu. Por eso, hermano, si usted está aquí y yo le digo, ¿verdad que es bien fácil? Y usted se queda, pues no, yo no sé ni qué está diciendo. Pues es que usted está como Nicodemo.
¿Eres maestro y no entiendes, Nicodemo? No, hermano, pues ya tengo años en la iglesia y yo voy y no, como si hablaran en chino. Pues porque, ¿sabes por qué? Porque el hombre natural, dice aquí lo que acabamos de leer, no entiende las cosas que son del Espíritu, porque se tienen que discernir espiritualmente. Por otro lado dice, pero nosotros, las cosas nos las reveló a nosotros por medio de su Espíritu, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ve, hermano, ya no les voy a volver a preguntar, ¿verdad que es bien fácil? Porque a lo mejor no van a contestar. Pero ve, hermanos, si usted no entiende la palabra de Dios, y hermano, ni siquiera pasajes he leído, apenas 2 pasajes. Si usted no entiende lo que estoy tratando de querer insinuar, pregúntese, ¿por qué no estoy entendiendo nada? ¿Por qué ni siquiera me llama la atención ni la historia de Nicodemo, que es tan famosa, que es tan sencilla, que, hermano, es la primera historia que le enseñamos a los niños? Pero nosotros no la entendemos. Pues a lo mejor, hermanos, puede ser que estemos como Nicodemo. Y tienes que ir a Jesús. Aunque sea de noche, pero ve a Jesús. A lo mejor yo ni siquiera sé lo que estoy enseñando aquí. A lo mejor estoy hablando solamente por hablar, ni yo me estoy entendiendo. ¿Saben qué tengo que hacer? Pues ir a Jesús. Y si me da vergüenza por ustedes, que van a decir, uy, tantos años enseñando y ni salvo era, pues voy, aunque sea de noche, pero voy. Notemos, hermanos, que Nicodemo dice aquí, hermano, volvemos a Juan capítulo 3, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ya miramos que era fariseo, que era moral, que etcétera, etcétera. Para el versículo 2, hermanos, dice, este vino a Jesús de noche. Os pregunto, hermanos, la Biblia no nos dice por qué vino de noche. Pero hermano Armando, ¿por qué usted cree que Nicodemo vino a Jesús de noche? ¿Por qué? Rápidamente, porque el tiempo se nos va. Por miedo a los otros fariseos. Muy bien. Hermano pastor, ¿por qué cree que Nicodemo vino a Jesús de noche? Lo mismo, ¿no? Lo mismo. A los fariseos, Lo mismo. a sus compañeros. Recuérdense, hermanos, que Nicodemo era un principal, era alguien grande. Era pues un sabelotodo. ¿Cómo Nicodemo se va a ir a humillar ante un carpintero? ¿Y qué van a decir de mí, mis colegas? Soy el que les enseño allí en la sinagoga. Y aquel carpintero que anda allá, pobrecito de él, ¿cómo yo voy a ir? Sin embargo, yo sé que él es diferente. Sin embargo, yo sé que yo he escuchado que por allí convirtió el agua en vino. Yo he escuchado y yo no he visto que nadie haga nada. Yo he visto que él resucitó a Lázaro. Yo he escuchado que él le abrió los ojos al ciego. Yo he escuchado que ese carpintero que anda ahí hizo andar a uno que estuvo allá mucho tiempo. Entonces yo tengo que ir, pero no voy porque me van a excomulgar. Mis colegas se van a reír de mí. Aparte de eso, si yo voy por las calles de día y me miran, me van a linchar, me van a matar. Yo tengo que ir a Jesús. Yo tengo que hacer algo. Pues yo voy a ir de noche. Esa necesidad, hermano José, que todo ser humano tiene en su corazón. Hermano Pablo, ¿quería decir algo? Sí, hermano, sabemos que los fariseos pues siempre le llevan a la contraria al Señor Jesucristo. Sí. Pero más sin embargo ellos como religiosos, como judíos, ellos sabían que había de venir un Mesías. Ajá. ¿Verdad? Sí. Sabían que había de venir un Mesías. Y entonces este hombre, Nicodemo, mirando las señales y lo que estaba pasando, aunque fue de noche por miedo de su gente, porque pues
¿cómo si es contrario? Viene acá. Ey. Y no nomás de la gente religiosa, sino de la gente común también. Sí. ¿No? Acuérdense que ellos no se juntaban con Nadie. como decía el apóstol Pablo, con los pecadores. Sí. Entonces, para ellos la gente común era pecadores, entonces, pues normalmente todo eso tuvo que pasar por su mente. La gente que lo mirara en el día, sus compañeros, mas sin embargo él va y le dice, maestro. Sí. Maestro. Sí. Él tenía una convicción muy diferente a la de los demás fariseos. Sí, hermano. Y dice, si esta persona no viniera de Dios, no podría hacer estas señales. Sí, ahí está en el versículo 2, hermanos, lo que está diciendo el hermano Pablo. En primer lugar, hermanos, vino de noche, por miedo de que no sé, que su secta lo excomulgara, lo echara para afuera, vino de noche. Número 2, hermanos, dice el versículo, hermanos, dice, rabí. Rabí quiere decir maestro, un grande maestro, un buen maestro. Ya sea un maestro espiritual o fuera un maestro de la sinagoga, pero era un maestro que no cualquiera era llamado rabí. Dice la palabra, no le llames a nadie rabí o maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Entonces, hermanos, Nicodemo, en su interior, hermanos, él sabía que había algo más que la religión, que había algo más que estar allí solamente, allí hablando, había algo más. Pero notemos que yo creo, hermanos, que en ese grupo de esos 23 o 27, en ese grupo de 23 a 70 y tantos que dije al empezar, yo pienso que había no solamente Nicodemo, pienso que por ahí había 2 que 3 que también pensaban como Nicodemo, porque él dice, sabemos. Y como dijo el hermano Pablo, ellos no se juntaban con los pecadores. Otra palabra, hermanos, otra definición de fariseo quiere decir que eran separados. Eran independientes de los pecadores, o sea, era la crema innata. Entonces, al decir sabemos, quiere decir que entre el grupo de ellos no solamente era Nicodemo, había 2 que 3 que 4 que 5, había más. Pero Nicodemo fue el más aventado, dijo, bueno, yo tengo esa necesidad, voy a ir. Y le dijo, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo, hermanos, quedó, de lo que escuchó de Jesús, quedó impresionado, quedó maravillado y dijo, hey, esta persona, este carpintero no es un carpintero normal, no es cualquier persona. El poder de Dios tiene que estar sobre él para hacer los milagros que él está haciendo. Quedó impresionado, hermanos, como cuando quedó impresionada la mujer en el capítulo 4, cuando dijo, hey, este me ha dicho todo lo que yo he hecho, ¿no será este el Cristo? Nicodemo dice, tú has hecho milagros, Dios tiene que estar contigo. ¿De acuerdo, hermanos? Amén. Y entonces el domingo que viene vamos a ver esa pregunta. Si ustedes se acuerdan, bueno, si se fijan, Nicodemo no le preguntó a Jesús, ¿qué tengo que hacer? Allí termina, hermanos, ya terminamos, pero véanlo, no lo vean, escuchen solamente, dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Allí se terminó. Y el Señor le dice, de cierto digo que si no, dice, de cierto digo que el que no naciere. Nicodemo no le preguntó eso. Pero dice la palabra de Dios que aún no está la palabra en mi boca. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Amén. Aunque vemos que Nicodemo no le dijo al Señor, hey Señor, quiero ser salvo. El Señor ya sabía lo que Nicodemo iba. Pero aquí, hermanos, el punto es que ¿qué podemos aprender de Nicodemo? La sabiduría que tuvo Nicodemo. El ir a buscar a Jesús. ¿Ha buscado usted a Jesús? No me conteste. Vaya a Jesús. Nadie le va a ayudar, nadie le va a salvar, nadie, ni el conocimiento. Solo Jesús. Vaya a Jesús. De día o de noche o en la tarde, pero vaya a Jesús. Vamos a ponernos en pie, hermanos.
Señor y Padre nuestro, gracias, Señor, te damos por el tiempo que nos das, Señor, de estar aquí y de poder, Señor, escudriñar un poquito tu palabra, de poder aprender un poquito, Señor, más de ella, Señor. Te ruego, Señor, la próxima lección, Señor, que todos podamos estar aquí, todos podamos congregarnos, todos podamos reunirnos para aprender, Señor, de esta persona, Señor, de esta pregunta tan importante que Jesús le dijo a Nicodemo de que tiene que nacer de nuevo. Ayúdanos a estar aquí, Señor, con ánimo, con ganas, con deseo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.